y la famosa frase de John Adams, no sé si es famosa, pero tiene 200 años, que hay dos formas de esclavizar a los pueblos. Una es por la espada y otra es por la deuda. Y quería empezar preguntando, compartiendo, si lo que está pasando con Grecia puede ser un buen ejemplo de la forma de esclavizar a un pueblo a través de la deuda. Como un país que está en dificultades económicas, que no puede pagar, que está asfixiado, se le puede cargar una prima de riesgo que ha llegado a estar a 3.600 puntos básicos, ahora está a 1.000 y algo, 1.040 y tanto, 1.050. Eso significa un diferencial de tipo de interés con respecto a Alemania de 36 puntos, de 36%. ¿Puede ser Grecia un buen ejemplo de forma de esclavizar a un pueblo a través de la deuda? Es uno de los ejemplos, ya lo hemos visto en los años 80, 90, en muchas economías de América Latina, de África, economías que el día 1 de enero ya tenían gastado el 80 o el 90% de su presupuesto anual para pagar la deuda. Y lo que es interesante, y normalmente la gente yo creo que no es del todo consciente, es que una gran parte de esa esclavitud que supone la deuda es por la carga de los intereses. Es que yo creo que la gente no sabe realmente lo que son los intereses cuando suscribe una deuda, que puedes estar años y años sin llegar a pagar ni un solo euro de la deuda que tienes, ¿no? El interés compuesto sobre todo. Tremendo, ¿no? Y de hecho Grecia no va a pagar principal de la deuda hasta dentro de 20 o 25 años, si llega a pagar, porque no va a pagar seguramente el principal nunca, lo tienen a base de intereses. Y eso es dramático, porque el dinero por el cual Grecia tiene que pagar esos intereses que echan abajo la economía, ese dinero no ha costado nada, ha venido de la nada. Luego, por tanto, podía haberse dispuesto de él sin haber tenido que cobrar intereses. Eso es lo que no se quiere hablar. Ya se empieza a hablar, ya se empieza a hablar. Esa es la esclavitud. Y yo creo que efectivamente ahora, bueno, Grecia ahora es el ejemplo. Antes fue América Latina, Asia, pero la deuda, en la Biblia se hablaba de ella y en la antigüedad, y desde la antigüedad vienen los jubileos. La imperiosa necesidad, cuando ha crecido tanto la deuda, de decir, bueno, oiga, hasta aquí hemos llegado. La pena es que instituciones que luego se apropiaron de esa expresión, como la Iglesia de los jubileos, hayan perdido esa noción original y que no estén ahora en la vanguardia de la lucha contra esa esclavitud tan grande, ¿no? Fuerte, sí. Ya el programa anterior, en lo que llevamos comentando y compartiendo, ya tuvimos ocasión de poner sobre la mesa la célebre expresión de Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco, cuando define la sociedad actual como raza de deudores, y cómo a través del crédito el sistema ha conseguido ir encadenando primero a ciudadanos y empresas, y en una época más reciente, no en países del llamado tercer mundo o de países en vías del desarrollo, que como muy bien ha dicho Juan, esto viene ya de hace mucho tiempo, pero sí en el contexto occidental, en lo que conocemos como Europa, pues ahora es cuando nos estamos dando cuenta, ¿no?, de lo que supone ese peso del crédito, ese peso de la deuda. Y además eso obliga a poner sobre la mesa otro asunto que está en pleno debate, ya no solamente en Grecia, sino que en buena ley también tiene que estar en debate en el resto de los países y por supuesto en España, ¿no?, que es el propio análisis de la deuda. Con independencia de esa enorme cadena que conlleva el tema de los intereses, hay otro tema también fundamental, y es por qué los estados se endeudan. ¿Qué ha originado esa deuda? ¿Cuál es la razón y el motivo de esa deuda? Y a partir de ahí, en términos políticos, no políticos de partido, sino con P mayúscula, hacer un análisis también económico y también auditor, tú eso, Enrique, sabes mucho, y hacer una auditoría de la deuda. Hay que preguntarse cuál es el origen, cuál es el destino
a las entidades que ahora se le deben, que han tenido que ver precisamente en la generación de esa deuda, y eso es de interés ciudadano. Lo curioso es que cuando se plantean cosas como esta, instituciones que, dicho de alguna forma, forman parte de la familia de las instituciones públicas, en lugar de estar a favor de las instituciones públicas, parece que se sitúan a favor de las entidades privadas. Lo que escucho de la institución europea me lleva muchas veces a esta paradoja, a preguntarme sobre esa paradoja. ¿Por qué instituciones que son públicas, o por lo menos que tienen una dependencia pública, cuando se plantean cosas como esta, en lugar de afinar el criterio y aguzar la inteligencia para intentar buscar caminos y buscar salidas a lo que son instituciones públicas, lo que hacen curiosamente es ponerle muchas cortapisas a instituciones públicas como son los Estados y siempre a favor de las entidades privadas, ¿no? Sin que eso conlleve ni mucho menos vulnerar el Estado de Derecho, pero con el Estado de Derecho como telón de fondo seguro que hay posibilidades. Grecia lo está intentando, la verdad que hasta ahora con escaso éxito, ¿no? Por los propios debates internos que está habiendo, por la confrontación que está habiendo con las instituciones europeas, que lejos de favorecer una salida lo que están poniendo son muchos inconvenientes, ¿no? Pero es indudable que en el contexto de la deuda de España, de Grecia y demás, hay análisis de auditoría. Esa deuda hay que preguntárselo. Y por supuesto que ha llegado el momento, lo ha apuntado Juan y lo hago también absolutamente mío, de que la propia Unión Europea se replantee formas de funcionamiento de instituciones europeas como el Banco Central Europeo, que han sido en gran medida los causantes de una buena parte de las circunstancias que estamos viviendo, porque efectivamente si el Banco Central Europeo crea, entre comillas, dinero, como bien dice Juan, de la nada, ¿por qué tiene que cobrarle a los estados intereses? ¿Por qué el Banco Central Europeo no puede dar dinero directamente a los estados y tiene que ser a través de las entidades privadas que meten por medio un plus de interés? Esto es evidente que es una sinrazón. Y bueno, hay... Sí. Es una razón buena, ¿no? Bueno, porque... sí, depende para quién. Depende para quién, efectivamente. Claro. Y este tipo de cosas, Enrique, son imprescindibles, ¿no? Que en el debate ciudadano y en el debate político con P mayúscula estén presentes y desgraciadamente no están o raramente aparecen.